En muchas casas europeas hubo uno aparcado en la puerta. Era práctico, aguantaba años y servía igual para llevar a los niños al colegio que para hacer cientos de kilómetros por autopista. Por eso resulta extraño que su fabricante haya decidido retirarlo justo ahora. Todavía tenía compradores, seguía siendo reconocible y su nombre llevaba décadas entre los más importantes del mercado. Pero el mercado cambió. Ford cambió y ese coche se quedó fuera del plan. Hablo del Ford Focus. Hoy vamos a seguir la historia del Ford Focus desde el momento en que Ford se la jugó con un diseño que dividió a todo el mundo hasta la decisión que acabó sacándolo del catálogo. Porque cuanto más mira sus ventas, sus rivales y todo lo que Ford hizo después, tiene menos sentido la explicación oficial. La clave no está en que el Focus dejara de funcionar, está en lo que Ford decidió vender en su lugar. Bienvenidos a Auto Ledger. Por el 1998 el Ford llevaba años vendiendo el mismo utilitario de siempre, el Escort, un coche correcto, cumplidor, tan discreto que nadie se paraba a mirarlo en un semáforo. En el Salón de Ginebra de ese año, la marca presentó a su sucesor con una carrocería que parecía sacada de otra década, faros estirados hacia arriba, superficies que chocaban entre curva y ángulo de una forma que hasta entonces nadie se había atrevido a poner en un coche de gama media. Querían llamarlo Focus en todo el mundo, pero una editorial alemana tenía registrado ese nombre para una revista, y un tribunal de Colonia estuvo a punto de obligar a la marca a venderlo con otro nombre solo en Alemania, apenas semanas antes del lanzamiento. Se resolvió a tiempo, por los pelos, y el coche salió con el nombre que todavía conocemos. Por debajo de esa carrocería que rompía moldes había algo todavía más importante, una suspensión trasera multibrazo bautizada Control Blade, que hacía que un utilitario familiar y barato se condujera con un aplomo que hasta entonces solo se esperaba de coches bastante más caros. Los periodistas de motor de toda Europa se subieron a probarlo y salieron sorprendidos por lo mismo. Ese cochecito sencillo giraba, frenaba y se plantaba en carretera como si tuviera aspiraciones de deportivo. En 1999, un jurado de 59 periodistas de 22 países lo eligió coche del año en Europa por delante del Opel Astra, y no fue un resultado ajustado, fue una paliza. Casi al mismo tiempo, en el mundo del rally, Ford retiró al veterano Escort de la competición y puso al Focus a pelear el campeonato del mundo contra Subaru y Mitsubishi, con pilotos conduciendo esencialmente el mismo coche que la gente aparcaba fuera de casa, solo que cubierto de barro y saltando por caminos de montaña. Para mucha gente sin ningún interés especial en coches, el Focus acabó siendo simplemente el que su familia tuvo cuando eran pequeños, el que llevaba al colegio, el que olía a asientos de tela nuevos. Ese cariño no se mide en ninguna hoja de cálculo, pero sostiene marcas enteras durante décadas. El Focus cruzó el Atlántico para el año 2000 y repitió la hazaña. Se llevó también el premio a coche del año en Norteamérica, algo que muy pocos modelos logran a los dos lados del océano en la misma generación. A partir de ahí, la marca lo fabricó en Alemania, en España, en Estados Unidos, en México y en China, con variantes pensadas para cada mercado, pero con el mismo espíritu debajo del capó. En Estados Unidos, las ventas fueron subiendo año tras año hasta tocar techo en 2012, cuando los concesionarios del país entregaron más de 269.000 unidades en apenas 12 meses, la mejor cifra que el modelo alcanzaría jamás allí. El Focus ya no era solo el coche que había sorprendido en un salón alemán, era una de las columnas del catálogo de Ford en el planeta entero, y nada hacía pensar que esa columna fuera a moverse pronto. Pero justo después de ese máximo de 2012 empezó a pasar algo raro. Cada año que llegaba, menos gente en Estados Unidos entraba al concesionario a pedir un Focus, y cada vez más gente pedía un todocamino, algo más alto, algo con más maletero, algo que ya no era exactamente un utilitario de toda la vida. Al principio nadie en Ford sonó las alarmas en público, las cifras seguían siendo decentes, pero dentro de las oficinas de Michigan alguien ya miraba esa curva descendente con más atención de la que dejaban ver hacia afuera. El 25 de abril de 2018, Ford presentó resultados del primer trimestre y entre líneas de un comunicado bastante aburrido sobre rentabilidad, soltó la frase que iba a cambiar el destino del Focus en Estados Unidos para siempre. El consejero delegado, Jim Hackett, llevaba meses hablando de un plan de puesta en forma para la compañía, y ese día lo aterrizó en algo concreto. Dado el descenso de la demanda y de la rentabilidad del producto, la empresa dejaba de invertir en nuevas berlinas tradicionales para Norteamérica. En la práctica, eso significaba que Fusion, Taurus, C-Max y Fiesta tenían fecha de caducidad en el país,
y que el Focus solo sobreviviría en forma de un todocamino nuevo llamado Focus Active, mientras el resto del catálogo se llenaba de camionetas y todoterrenos. Mientras tanto, la curva de ventas que llevaba años cayendo terminó de ponerse números encima. Entre 2012 y 2018, el Focus pasó de vender más de 269.000 unidades al año a poco más de 113.000. Y en el otro extremo de la misma empresa ocurría justo lo contrario. En ese mismo periodo, la camioneta F-150 subió de unas 692.000 unidades, vendidas a más de 909.000, cifras que en cualquier consejo de administración pesan bastante más que el cariño de un conductor. El margen de beneficio de Ford en Norteamérica también venía cayendo, de un 8,9% a un 7,8% en apenas un año. Y esa clase de número, más que cualquier estudio de mercado, es la que de verdad mueve decisiones de este tamaño. La versión que la empresa contó puertas afuera fue sencilla y fácil de tragar. A la gente ya no le interesan los coches pequeños. Aunque, como vas a ver un poco más adelante, ahí no termina la historia completa. 4 meses después llegó el segundo golpe. El nuevo Focus Active, la única variante que sobreviviría en Estados Unidos, se iba a fabricar en China y a importarse ya montado, un plan que llevaba tiempo en marcha. Pero ese verano el gobierno de Donald Trump impuso un arancel del 25% a los vehículos fabricados en China, y de golpe el coche que iba a salvar el nombre Focus en Norteamérica se volvió demasiado caro de traer. El presidente de Ford para la región, Kumar Galhotra, lo explicó sin muchos rodeos ante los periodistas. Con los aranceles, los costes serían sustancialmente más altos y los recursos podían desplegarse mejor en otro sitio. Así, sin ceremonia ni segunda oportunidad, Ford canceló el Focus Active para Estados Unidos, y con esa cancelación el nombre Focus desapareció por completo de los concesionarios del país donde había triunfado. La fábrica de Michigan, que llevaba años montándolo, ya se estaba reconvirtiendo para fabricar la nueva Pickup Ranger. Un coche que en 2012 había sido de los más vendidos de su categoría en el país, se esfumó del catálogo americano sin dejar sucesor. Lo curioso es que mientras en Estados Unidos el Focus se convertía en tema de artículos de despedida, en Europa seguía vivito y coleando, se seguía fabricando en Alemania y en España, y seguía siendo, año tras año, uno de los modelos más comprados del catálogo de Ford en el continente. De hecho, en su último año completo de vida todavía era el tercer coche más vendido de la marca en Europa, por detrás solo del Puma y el Kuga. Un coche que en un lado del Atlántico ya llevaba 7 años considerado historia. En el otro lado seguía saliendo nuevo de fábrica y aparcándose en la puerta de casas normales todas las semanas. Aquí conviene juntar todas las piezas que hemos ido dejando sueltas. La versión oficial, la que Ford repitió durante años en comunicados y entrevistas, siempre fue la misma. El cliente cambió de gusto, el mercado dictó su sentencia y la empresa solo obedeció. Es una versión cómoda, es fácil de entender y además no es del todo mentira. Pero los propios números que Ford publicaba cuentan algo bastante más incómodo. El Focus seguía vendiéndose, en Estados Unidos por encima de las 100.000 unidades el último año completo antes de su cancelación, y en Europa, en su último año de vida entera, seguía siendo el tercer modelo más comprado de toda la marca en el continente. Ese no es el perfil de un coche abandonado por el público, es el perfil de un coche todavía rentable para el cliente, aunque cada vez menos rentable para el fabricante. Meses antes del final europeo, el propio consejero delegado de la compañía, Jim Farley, lo dijo casi sin filtro en una entrevista, que la marca quería dejar atrás los modelos de poco margen para centrarse en coches que generaran más beneficio por unidad, sin que importara demasiado si esos modelos seguían gustando. Otro medio del sector, citando fuentes internas, fue todavía más directo. Aseguró que las cuentas de márgenes eran tan ajustadas que ya no justificaban seguir invirtiendo en el Focus, aunque siguiera manteniendo un nivel de popularidad razonable. Y así llegamos otra vez al final con el que empezamos, pero ahora con todo el contexto delante. El 14 de noviembre de 2025, en la planta de Saint Louis, se ensambló el último Ford Focus de la historia, un 5 puertas blanco que ni siquiera saldría nunca a la carretera como coche de nadie. Ford no organizó ningún acto, no publicó fotos, no mandó comunicado a los medios generales. La confirmación llegó por correo a un periodista que preguntó directamente, y fue un simple gestor de comunicación de la marca quien confirmó por escrito que el último Focus se había fabricado el viernes anterior.
De los cerca de 2.700 trabajadores que todavía quedaban en esa fábrica, solo 1.000 se quedarían haciendo tareas de logística de recambios, los otros 1.700 se fueron a la calle a finales de ese mismo mes con una indemnización negociada tras meses de conversaciones sindicales. La planta llevaba fabricando coches desde 1970, primero Escort, después Focus, y se apagó sin discurso, sin placa conmemorativa visible, sin nadie de la dirección bajando a estrechar manos. De los dos últimos Focus fabricados, uno va camino de un museo municipal y el otro se sorteará entre los propios empleados de la planta a modo de despedida. A lo largo de sus 27 años de vida, el Ford Focus superó los 12 millones de unidades vendidas en el mundo entero, cifra que lo coloca entre los coches más comprados de la Europa reciente. Pero el precio de la estrategia que terminó con él también se puede medir. La cuota de mercado de Ford en Europa, que en 2015 rondaba el 7,2%, había caído hasta apenas el 3,3% para cuando el Focus se apagó del todo. Y a partir de ahora, por primera vez en generaciones, la marca ya no tiene ningún coche de turismo tradicional en su catálogo europeo, solo todocaminos y comerciales, mientras que en Estados Unidos sobrevive un único deportivo entre tanta camioneta. Hay planes de una futura SUV asequible que se fabricaría en España a partir de 2027 para llenar parte de ese hueco, pero eso, de entrada, ya sería otro coche con otro nombre. Al final, la historia del Focus deja flotando una pregunta incómoda. ¿Qué pesa más a la hora de matar un coche? ¿Que la gente deje de quererlo o que alguien decida que ya no vale lo suficiente aunque siga queriéndolo? Si te ha interesado esta historia, en Autoledger hay más coches que desaparecieron sin que nadie se despidiera de verdad, y te esperan aquí abajo.